Bueno, esta semana va a ser más ligera. Veníamos de un ciclo de Irán que fue más espeso. Esta semana voy a hablar de dos cositas. Primero, un poco lo que ha pasado en la Semana Europea y luego de una noticia que no ha tenido quizás la repercusión en el sentido que debería haber tenido, pero que bueno, que la analizaremos porque va a dar que hablar. La primera parte es el evento más importante, pues ha sido semana de cumbre aquí en Bruselas. Los jefes de Estado se reunieron el jueves. El objetivo era para hablar de esto que ya anuncié a principios de enero, que era la nueva estrategia de industrialización de la Unión Europea, en este devenir antiglobalización en el que Estados Unidos se ha descolgado con una política masiva de subsidios a su industria que Europa tiene que confrontar para que no pierda la industria europea competitividad. Entonces, en ese sentido, el gran problema es cómo se financia esa nueva industrialización, también lo habíamos visto, y había esos dos paradigmas, si bien flexibilizar las ayudas de Estado, lo cual beneficiaría a Francia o Alemania, y el resto de Estados miembros se quejan, o si flexibilizar fondos que ya existen, que son los fondos de la pandemia, pero que no se están utilizando con la flexibilidad que se podría. Entonces, en ese está el debate, pero ¿qué ocurre? En esa cumbre que tan relevante era y de la que ya habíamos hablado en varias ocasiones en este comienzo de enero, de este comienzo de año, pues ha quedado eclipsada por la visita de Zelensky. Zelensky ha llegado y, bueno, pues ya hemos pasado de pedir tanques a pedir aviones. Perdonar un poco la sorna es por no llorar, porque me parece la situación que tiene cierta gravedad, pero lo que quería hablar es una nota un poquito más de humor, porque Zelensky venía de visitar Estados Unidos y de visitar el Reino Unido, y ambas visitas se conocieron ese mismo día. Ese mismo día habían conseguido mantener el secreto y Zelensky pues, comunicó el mismo día en Washington, el mismo día en Londres, que había visitado al presidente y al primer ministro estadounidense y británico respectivamente, mientras que en Bruselas el jueves se le recibió, pero ya se sabía desde el lunes que iba a venir Zelensky. Entonces, leyendo un artículo en Político, decían, sería la traducción, bienvenido a la ciudad de los bocazas. Me hizo mucha gracia, y esto cuenta una anécdota, porque es verdad que aquí hay muy poca disciplina en cuanto a las filtraciones a la prensa, pero incluso de los puestos más altos, de los puestos del gabinete. Es alguien del gabinete de von der Leyen que se le escapó. Pero es recurrente. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar aquí en las instituciones, pues tenemos una charla de seguridad que es obligatoria, en la que un señor nos dio una charla un poco desesperado, un poco como que no había nada que hacer, y decía, mira, no sé qué os pasa a todos los que empecéis a trabajar aquí, que no hay forma de convenceros de que esto es serio y que es uno de los es uno de los sitios donde más espías hay del mundo y donde más fácil tienen su trabajo. Y es verdad que te vas a una cafetería de cualquier edificio de la comisión y la gente habla con mucha tranquilidad de dosieres que son bastante sensibles. Entonces, bueno, cuando leí ese artículo en Político y cómo se sabía de la llegada de Zelensky, que afectó mucho a la seguridad y a la gestión de la seguridad, su visita, como se sabía 4 días antes, en contraposición a lo que pasó en Estados Unidos y Londres, pues nada, me parecía un poco gracioso traerlo a colación. Y la segunda noticia de la que quería hablar para cerrar el día es del artículo de Seymour Hersh. Perdón, Lobo, un comentario inevitable, hay que decirlo. Perdón. Es decir, qué pena, porque lo que al principio empezó la guerra y lamentábamos que no hubiese solución diplomática y dijimos, venga, con el tiempo, pero empezó la guerra y sigue la guerra y ya es que está totalmente enterrada la posibilidad de que haya solución diplomática, ¿no? Porque vamos a pedir armas, vamos a pedir aviones, vamos a pedir tanques y no hay absolutamente ninguna posibilidad. ¿Qué ocurre? Me cuesta mucho darle un barniz de seriedad porque me genera ansiedad. O sea, es que estamos yendo, o sea, hemos pasado en 2 semanas de un debate intensísimo de si dábamos o no tanques, ahora ya la situación real de si vamos a dar aviones de combate, que eso ya nos pone en un nivel totalmente diferente. De hecho, dicen que se han visto en ciudades de Kiev a mandos estadounidenses. O sea, que si ya está habiendo presencia de los aliados en territorio ucraniano,
estamos hablando de una implicación cada vez más directa. La situación es preocupante y es grave. Pero bueno, quizás esta noticia de la que voy a hablar está un poco relacionada. Es el artículo de Seymour Hersh, es el premio Pulitzer, uno de las figuras del periodismo más reconocidas. El que ha publicado Contexto, ¿no? Exactamente, que ha publicado Contexto, ha publicado un artículo sobre cómo Estados Unidos ha eliminado el Nord Stream. Es un artículo que os invito a que leáis. Es un artículo muy largo, denso, resultado de meses de investigación en la que Seymour Hersh viene a decir que la Marina, los buzos de la Marina de Estados Unidos, aprovechando unas maniobras de la OTAN, en diciembre del 2021, en el Mar Báltico, colocaron explosivos en los oleoductos Nord Stream 1 y 2, que son los oleoductos que hacían un bypass de Ucrania y traían directamente el gas por el Mar Báltico a Alemania desde Rusia, y cómo se habían puesto unas bombas que 3 meses después habían sido activadas por la Armada Noruega y habían reventado los oleoductos. En su momento, cuando reventaron los oleoductos, dijimos por lo bajini que, a pesar de que la prensa estuviera diciendo que era Rusia quien estaba atrás de ello, todo indicaba que podía ser Estados Unidos, y lo decíamos porque Biden, a principios de febrero, antes de la invasión, dijo que el Nord Stream iba a desaparecer sí o sí si había una invasión. Y meses después, pues lo volaron por los aires. ¿Qué ocurre? Este periodista estadounidense, que es premio Pulitzer, ha desvelado esta historia muy extensa, y el problema es que tiene solo una fuente de información. Solo hay una fuente. Luego explicaremos por qué esto es relevante. Pero bueno, las repercusiones de este artículo son manifiestas. Se puede considerar un acto de guerra que tiene repercusiones directas al corazón económico de Europa, que es Alemania. De hecho, hay llamadas de alta traición por parte de Alemania. Se considera un acto de alta traición estadounidense. ¿En qué se va a quedar? Yo creo que quedará en nada. Es un ejemplo más de cómo funcionamos actualmente como un protectorado de Estados Unidos, cómo Estados Unidos ha utilizado la guerra para subordinar Europa a sus intereses. Esto es una opinión personal. Sí que antes de entrar en la parte interesante que quería comentar de este artículo, Seymour Hersh, decir que es premio Pulitzer en el año 70 por sacar a luz una historia de una acción militar secreta en Vietnam durante la guerra de Vietnam de Estados Unidos, que le hizo ganar el premio Pulitzer. Luego estuvo involucrado en desvelar el secreto de las investigaciones del Watergate, del escándalo del Watergate de Nixon de la época. Él reveló el maltrato en la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Afganistán. Es decir, es un tótem del periodismo. Pero ha escocido en el periodismo patrio que Contexto ganara los derechos de reproducción de este artículo, y ha habido periodistas que hemos entrevistado en este programa que han dicho que no tiene ninguna validez un artículo que solo tiene una fuente y que es una fuente secreta. Quería comentar esto porque ha generado un gran debate entre varios periodistas, entre los que ha estado Gerardo OTC, que también lo entrevistamos aquí, que pertenece a Contexto, en el que decía que en un contexto en el que la deontología periodística en el país, hablando de los casos de falsas acusaciones a Podemos, han pasado sin pena ni gloria y han tenido poca repercusión, que un articulista de la talla de Hersh, un Pulitzer, publique un artículo tan denso y criticarlo solo porque existe una única fuente, pues es cuanto menos extraño. Pero bueno, aparte de ese debate interno y que es interesante, quizás queda para otro día, sí que es un artículo que revela una realidad de la que escucharemos. No ha tenido excesiva repercusión, pero puede ser un elemento que modifique en el futuro las relaciones entre Europa y Estados Unidos, y veremos en qué deriva, porque no creo que, a pesar de que ha tenido pocas repercusiones, no creo que se quede en agua de borrajas.
Y con esto doy por finalizada la sección y os invito a leer contexto y este artículo. Pues invitados quedamos, lo leeremos y muchas gracias, Mercedes, por tus comentarios. Gracias, señor Lobo, por el conexión con Bruselas de hoy. Y ya está, como venimos prometiendo durante todo el programa, pinchamos ahora mismo la entrevista que tenemos grabada de esta mañana con Fidel Alonso. Disfrutarla porque... Solo sí, adelante, se te olvidaba una cosa. Solo, sí, correcto. Solo un pequeño homenaje. Hoy es 12 de febrero, hace 2 años nos dejó pues uno de los mayores seguidores que teníamos, Manolo, y bueno, pues un pequeño recuerdo a 2 años de que nos haya dejado. O sea que un saludo muy fuerte. Un beso muy fuerte a toda la familia y el otro día me estaba acordando, precisamente el otro día me estaba acordando. Así que nada, un beso fuerte, un beso a Villarritz, que desde ahí nos estáis viendo.